En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, llegamos al último día de los ejercicios espirituales. Ya este es el último día del mes de ejercicios. Os felicito a todos los que habéis perseverado hasta este momento, a los que habéis ido siguiendo los vídeos y a los que habéis estado orando y rezando con estos ejercicios que se quedarán colgados en internet para que pues podáis compartirlos o podáis volver a hacerlos en el momento que necesitéis o cualquier cosa, recordando sobre todo que son una metodología que luego la podéis aplicar en vuestra vida de muchos modos. Y en esos últimos días estábamos haciendo una serie de instrucciones. Las primeras, las instrucciones para hacer elección, ¿verdad? Para poder elegir lo correcto, luego una instrucción sobre los modos de orar y hoy terminamos con el colofón de los ejercicios espirituales, la última parte de lo último que están los ejercicios, que son lo que se llama las reglas para sentir con la Iglesia. Para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes, en el número 352 y siguientes de los ejercicios espirituales. Estas reglas para sentir con la Iglesia fueron puestas por San Ignacio un poco después de los ejercicios de acabar el texto, porque es cierto que como en esa época ya sabemos cómo estaban las cosas, con el tema de la reforma, con el tema de las nuevas novedades, pues los ejercicios fueron como examinados por la Iglesia para ver si había en ellos algo pues que no estaba bien. Claro, era una novedad muy grande. Y San Ignacio añade las reglas para sentir con la Iglesia para mostrar que él está en perfecta comunión con la Iglesia. Y son por tanto una serie de reglas que hay que seguir en cualquier caso para poder estar en comunión con la Iglesia. San Ignacio de Loyola no entiende la relación personal de uno con Dios como algo que se pueda vivir al margen de la Iglesia. Es cierto que los ejercicios nos hablan de la Escritura, nos hablan de los pasajes, nos hablan de la contemplación, de la oración. Y es verdad que en los ejercicios espirituales, como son un método de oración, pues en lo que hacen hincapié es en la relación personal con Dios, la acción del Espíritu Santo en el alma, en el corazón de la persona y la respuesta de la persona a la acción del Espíritu Santo. La mediación de la Iglesia, ¿en qué está? En la Sagrada Escritura, en la comunión con la Iglesia, en la interpretación de los pasajes, en que es San Ignacio de Loyola el que nos lo da. Sin embargo, aún así San Ignacio quiere añadir al final unas reglas para sentir con la Iglesia, para que no caigamos en el error de pensar que esto de la espiritualidad es una cuestión personal mía con Dios en lo que la Iglesia no entra. No, todo tiene que militar dentro de la Santa Iglesia jerárquica, como decía en las reglas para tomar elección. Y por eso aquí pone estas reglas para sentir con la Iglesia. Algunas os pueden parecer muy obvias, muy tontas, y algunas diréis, ¿y por qué las pone aquí? ¡Qué tontería! Simplemente para mostrar su comunión con la Iglesia. Y yo creo que es algo que en la actualidad puede tener mucha eficacia en nuestras propias vidas, ¿vale? Por tanto, vamos a leer y comentar por encima las reglas para sentir con la Iglesia, que os las dejaré también en la descripción para que las podáis sentir en el castellano antiguo. Ya sabéis, yo hago siempre una traducción cuando hablo a la cámara, pero luego pues el texto que os pongo es el original, el de San Ignacio, el bueno de verdad, el de toda la vida de Dios. Pero luego pues cada uno lo interpreta muchas veces. Primera regla, son 18. La primera: depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Hoy en día se puede decir que lo que está en crisis no es la fe en Cristo, porque la gente pues cree en Cristo, cree en Dios, cree que Cristo existió, cree que fue un personaje muy importante o un profeta o lo que sea, ¿no? Lo que está en crisis hoy es la fe en la Iglesia. ¿Cómo puede ser que una comunidad de pecadores con tan grandes pecados y escándalos que ha cometido en la historia y últimamente sea pretendidamente la depositaria de la verdad, ¿no? Pues San Ignacio nos dice que tenemos que tener una mirada sobrenatural sobre la Iglesia y verla como la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor. Así la llama el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efectivamente, la Iglesia es la verdadera esposa de Cristo. Y por eso nosotros debemos obediencia no solo a Dios, sino también a la Iglesia.
A la Iglesia, obviamente, no quiere decir al cura tu parroquia, ¿no? No quiere decir que lo que diga un curita por ahí es materia de fe, sino a la Iglesia en su conjunto, a los dogmas de fe de la Iglesia, a la moral de la Iglesia, a lo que dice el Santo Padre en comunión con toda la Iglesia, y en concreto a nuestro obispo diocesano. Todos le debemos obediencia, los curas de un modo, los laicos de otro, pero todos debemos obediencia a la Iglesia. Depuesto todo juicio, es decir, que es verdad que nosotros podemos tener nuestras opiniones sobre las cosas, pero necesitamos dejarnos iluminar y guiar por la Iglesia. Cuando aquí San Ignacio dice de puesto todo juicio, no se refiere a que tengamos que negarnos a nosotros mismos o no pensar o ser autómatas, sino a dejarnos iluminar por la Iglesia, porque nuestro juicio muchas veces pues puede estar mal orientado, como dicen los moralistas, nuestra conciencia puede estar deformada. ¿Y qué es lo que nos libra de una conciencia deformada? Pues es la Iglesia, que con la luz del Espíritu Santo nos ilumina. Por eso, depuesto todo juicio, es decir, puesto para después, que es lo que significa depuesto todo juicio, tenemos que dejarnos iluminar por la Iglesia y en la obediencia a ella encontrar el sentido de las cosas. Es cierto que aquí la Iglesia ha evolucionado en el sentido de que tenemos la doctrina sobre la conciencia. Muchas veces nuestra conciencia puede decirnos cosas a nosotros pues que a lo mejor no coinciden al 100% con lo que dice la Iglesia. Y la Iglesia nos dice que tenemos que seguir la conciencia. Pero también nos dice que tenemos que formar la conciencia. Y que en caso de una conciencia deformada, el juicio de la conciencia puede estar mal formado, mal hecho, y por lo tanto siempre va a ser mejor obedecer a la Iglesia que equivocarse, que es un poquito lo que viene a decir la primera regla. La segunda regla, alabar, el confesar con sacerdote y el recibir el Santísimo Sacramento una vez al año y mucho más en cada mes y mucho mejor de 8 en 8 días con las condiciones requisitas y debidas. Aquí dice una cosa que es de perogrullo, que es lo que dice la Iglesia, que hay que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, y no solamente ir a misa, sino confesarse y recibir el sacramento cuanto más frecuentemente posible. Y eso se da en la Iglesia. Tercera, alabar el oír misa a menudo. Aquí ya dice incluso a diario, ¿no? Asimismo, cantos, salmos y largas oraciones en la Iglesia y fuera de ella. Es decir, orar en la Iglesia con el Santísimo y también en casa. Asimismo, horas ordenadas a tiempo, destinado para todo oficio divino y para toda oración y todas horas canónicas. Es decir, dedicar tiempo a Dios. La cuarta, alabar mucho religiones, virginidad y continencia. Y no tanto el matrimonio como ninguna de estas. Esto nos puede sorprender un poco. ¿Cómo? ¿Cómo que no alabar el matrimonio tanto como virginidad, religión y continencia, ¿no? Vida religiosa y continencia. Lo cierto es que el estado de castidad, celibato, adelanta a este mundo lo que todos viviremos en el cielo, que es que todos seremos de Cristo, que todos seremos de Dios. No habrá maridos ni mujeres, como dice Jesucristo cuando le preguntan sobre eso, sino que todos serán hijos de Dios, no se casarán, todos seremos del Señor y no habrá matrimonio. El matrimonio se disuelve con la muerte. Y es cierto que los célibes adelantamos a este mundo la vida del cielo, lo que será el cielo, en el cual perteneceremos directamente a Dios sin mediación. Y por eso el estado del celibato es un estado superior al estado matrimonial. El estado, no las personas, el estado. El estado sacerdotal, celibatario, quería decir, es superior al estado matrimonial. ¿Por qué? Porque realiza ya en este mundo lo que sucederá en el otro. Mientras que el estado matrimonial es transitorio. Es algo que es un sacramento, pero que está llamado a pasar. Y por eso el estado definitivo es el estado de celibato, de continencia, de virginidad. Y por eso los que hemos recibido este don estamos en ese estado de perfección. Que no quiere decir que seamos perfectos. Aquí hay que diferenciar entre el estado y las personas. El estado de virginidad, el estado de celibato es más perfecto que el estado matrimonial. Pero no quiere decir que las personas célibes sean más perfectas que las personas casadas. La perfección personal está en la santidad, en cumplir la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios para tu vida es que te cases, tú serás santo casándote. Y si no lo haces, no serás santo. Y si la voluntad de Dios para tu vida es que seas sacerdote, pues si tú lo obedeces, serás santo siendo sacerdote o siendo monja. No hay que diferenciar la santidad personal de la perfección de estado. Y es cierto, el estado más perfecto es el estado de celibato. ¿Y por qué? Porque adelanta a este mundo lo que es la vida eterna. Si tenéis dudas, os recomiendo mi libro Célibes y Felices, que ahí lo explico muy bien y que es el último libro que he escrito a fecha de hoy. La quinta, alabar votos de religión, de obediencia, de pobreza, de castidad y de otras perfecciones de supererogación. Es decir, alabar las personas que son capaces de vencerse a sí mismas, que es lo que significa supererogación, ir más allá del yo, que son capaces de negarse a sí mismas para darse enteramente a Dios. Y es de advertir que como el voto sea acerca de cosas que acercan a la perfección evangélica,
En las cosas que se alejan de ella no se debe hacer voto, así como de ser mercader o ser casado, etc. Es decir, los votos son los votos de celibato, voto de obediencia, voto de pobreza, que se refieren a Dios cerca del Evangelio, en relación con el Evangelio, y en las cosas que no tienen que ver con la profesión evangélica, pues no hay que hacer votos. Sexta regla, alabar reliquias de santos, haciendo veneración a ellas y oración a ellos, alabando estaciones, peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, cruzadas y candelas encendidas en las iglesias. De un modo muy sencillo, San Ignacio lo que habla es de la piedad popular, porque San Ignacio es consciente de que él, pues, su ambiente es un ambiente de gente inteligente, de gente formada, de gente, pues, de nivel, digamos, intelectual alto, y en algún momento, pues, se le ha acusado de eso, y San Ignacio aquí hace un alegato a favor de la piedad popular, veneración de las reliquias, oración a los santos, también estaciones, peregrinaciones, indulgencias, cruzadas era otra época, velas encendidas en la iglesia. Los gestos sencillos pueden ser grandes gestos de amor a Dios y grandes gestos de amor a la iglesia. En nuestra iglesia católica, por desgracia, en la última mitad del siglo XX, hemos despreciado un poco lo que son, pues, las manifestaciones de la piedad popular. Las procesiones, las no sé qué, las imágenes, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, ha habido una vuelta a la conciencia de que esos son sacramentales. Es decir, no son sacramentos, no conceden la gracia de un modo eficaz como los 7 sacramentos, pero son sacramentales, que significa que son signos a través de los cuales, cuando uno los vive con fe, recibe la gracia de Dios, según su fe, ¿no? Como dice el Evangelio, que te suceda según tu fe. Pues eso pasa con los sacramentales. El agua bendita, una cruz, besar una cruz, una imagen de la Virgen María, una reliquia, son sacramentales. Y nos dan la gracia si los utilizamos con fe. Y San Ignacio nos dice esta regla, la sexta regla, que es muy buena para nuestro tiempo. Alabar reliquias de santos, hacer veneración a ellas y oración a los santos. Estaciones, que significa vía crucis, estaciones, ¿vale? Peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, que serían como celebraciones de la penitencia públicas, candelas encendidas en las iglesias, cruzadas en el sentido de la evangelización, todo eso es de alabar. Séptima regla, alabar constituciones acerca de ayunos y abstinencias, así como cuaresma, las vigilias, viernes y sábado de abstinencia, ¿no? De ayuno. Asimismo, penitencias, no solamente internas, sino también externas, ¿no? Es decir, también la penitencia como modo de vida en la iglesia, en la cuaresma y en los viernes. Aquí hay que decir una cosa que muchos no sabréis y que a lo mejor os sorprende un poco. Es que la iglesia nos dice que no debemos comer carne ningún viernes del año. No los viernes de cuaresma, sino que no se puede comer carne ningún viernes del año. Sin embargo, en los viernes que no son de cuaresma, nos dice la Iglesia, esa penitencia se puede conmutar por otra, como una obra de caridad o un acto de oración. Entonces, en un viernes que no sea de cuaresma, pues tú puedes perfectamente hacer un rosario o un acto de caridad y entonces con eso suples ya la obligatoriedad de la abstinencia de carne. Pero es de todos los viernes son días de penitencia. Y en cuaresma, además, esa abstinencia de carne no es conmutable, sino que hay que vivirla, y además hay que vivirla en el espíritu de penitencia. No puedo comer una mariscada, ¿no? Sino que tengo que comerme, pues, algo que sea sencillo. De hecho, para los padres de la Iglesia, la abstinencia y el ayuno de los viernes, sobre todo de cuaresma, era para que el dinero sobrante se diese a los pobres. Estaba relacionado directamente con la limosna. Y también no podemos olvidar el sentido que tiene el ayuno y la abstinencia que nos habla la séptima regla. Octava, alabar ornamentos y edificios de iglesia. Asimismo, imágenes y venerarlas según lo que representan, lo que ya hemos dicho de los sacramentales. Alabar finalmente, novena regla, todos los preceptos de la iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y en ninguna manera en su ofensa. Cuando la iglesia en su conjunto, no digo el curilla de turno, sino la iglesia en conjunto, nos manda o nos pide algo, tenemos que tener el ánimo pronto para obedecer y para buscar razones a favor y no en contra. Voy a poner un ejemplo que es muy actual, por lo menos en este tiempo, que es cuando San Pablo VI saca la Humanae Vitae, una exhortación en la cual dice que los métodos anticonceptivos artificiales no son métodos válidos porque cierran totalmente el acto sexual a la vida e imponen el ritmo humano al ritmo de Dios, mientras que los métodos naturales lo que hacen es que el hombre se adapta a los ritmos que Dios ha impuesto en la naturaleza. Esa encíclica fue muy mal recibida, incluso por muchos sacerdotes y obispos, y ha sido muchas veces dejada de lado y muchas veces no se ha predicado ni se ha tenido en cuenta. Y hoy en día hay muchos matrimonios católicos que no saben esto y que utilizan preservativos.
O incluso sacerdotes que dicen que no pasa nada por este tipo de cosas. Es un ejemplo, como podría poner cualquier otro, pero pongo este. En ese sentido hemos caído en el error de la sospecha sobre la Iglesia, de creernos por encima de la Iglesia, de creernos más sabios que la Iglesia. No, la Iglesia es más lista que nosotros. Y cuando la Iglesia en su conjunto, en este caso el Santo Padre, en comunión con la Iglesia universal, dice algo, da una doctrina, en ese sentido nosotros tenemos que tener ánimo pronto para aceptarla y buscar razones en su favor, no en su contra, que es lo que se ha hecho, por ejemplo, con esta decisión de San Pablo VI, el Humanae Vitae, que se han buscado razones en contra, incluso por parte de teólogos, por parte de sacerdotes, obispos. No, ánimo pronto, ánimo pronto para los preceptos de la Iglesia, para buscar razones en su defensa y no en su ofensa. Esto es la obediencia a la Iglesia. ¿Una obediencia ciega, una obediencia estúpida? No. La Iglesia es la verdadera esposa de Jesucristo. Está iluminada por el Espíritu Santo. Es más vieja que tú y que yo. Y más sabia. Y por eso mismo estamos llamados a esta obediencia y a este ánimo pronto a defender lo que la Iglesia dice. Yo os digo mi experiencia, que soy una persona muy crítica, con todo, no solo con la Iglesia, con todo, que cuando me he puesto con este ánimo pronto para buscar razones en defensa de la Iglesia, las he encontrado. Es decir, que realmente me he dado cuenta de que lo que la Iglesia nos decía era lo correcto, era lo adecuado. Uno a veces no tiene la capacidad o el tiempo para hacer este camino, pero tiene que tener el ánimo pronto para defender lo que dice la Iglesia, y en ese sentido implica esta regla, la 9ª regla, formarse para poder defender, hacer apología de la Iglesia en lo que nos pide. 10ª regla. Debemos ser más prontos para abonar y alabar así constituciones, recomendaciones y costumbres de nuestros mayores. Porque dado que algunas no sean o no fuesen tales, hablar contra ellas, sea predicando en público, sea platicando del pueblo de sencillo, engendrarían más murmuración y escándalo que provecho. Y así se indignaría el pueblo contra sus mayores, así temporales como espirituales. De manera que así como hace daño el hablar mal en ausencia de los mayores a la gente menuda, así puede hacer provecho hablar de las malas costumbres de las mismas personas que pueden remediarlos. ¿A qué se refiere aquí San Ignacio con nuestros mayores? Se refiere a los superiores, se refiere a los obispos, se refiere a los sacerdotes, se refiere al Santo Padre. Es cierto que se ha introducido muchas veces la costumbre en la Iglesia, quizá más entre curas que entre laicos, de criticar al obispo, criticar al papa, criticar, ¿no? Y no es lo mismo que dos sacerdotes, por ejemplo, hablando pues, de una cosa que ha dicho un obispo, pues no estén de acuerdo y lo comenten, a que delante del pueblo menudo, de la gente sencilla, el sacerdote enmiende la plana a un obispo o al papa. ¿Por qué? Porque va a generar en la gente murmuración y escándalo, más que provecho. Más que provecho. Si yo, por ejemplo, de alguna cosa que dice el Santo Padre, que a lo mejor lo dice de un modo que me parece a mí inadecuado, yo lo puedo comentar con gente con la que tengo confianza, o con gente que sé que no va a desobedecer al Papa o que no se va a poner en su contra. Si yo lo hago delante de gente que sé que le va a causar escándalo, que le va a causar murmuración, que le va a hacer daño, no lo hago. Porque para mí lo importante es que la gente esté en comunión con la Iglesia. Y habitualmente, como el Papa no va a decir dogmáticamente algo que vaya totalmente en contra de lo que dice la tradición, sino que a veces puede tener una expresión que sea un poco así, no gano nada con criticarlo y con comentarlo. Como decía ese proverbio, si lo que vas a decir no hace más bien que el silencio, no lo digas. Que vuestro hablar sea siempre constructivo, dice San Pablo. Que el hablar sea siempre para provecho. Y si lo que vas a decir no es en provecho, no lo digas, cállate, no pasa nada. A veces tenemos un problema de incontinencia verbal, tenemos que decir todo lo que pensamos y opinar de todo. Pues no. Si el Papa o el obispo o el cura de mi parroquia dice alguna cosa que no es esencial, que no está negando un dogma de fe, ¿no? sino que es una cosa un poco así, que no me gusta, no estoy de acuerdo, ¿para qué voy a hacer murmuraciones? ¿Para que la gente se ponga en contra de él? ¿Qué voy a hacer? ¿Causar escándalo en la gente menuda, en la gente sencilla? ¿O en la gente de la comunidad o en la gente de la diócesis? No sirve para nada. Más bien, otra cosa será que yo personalmente con un hermano sacerdote, con director espiritual, comente siempre intentando no juzgar. Siempre intentando no juzgar. Pero el comentarlo con el personal, ¿para qué? ¿No? Y aquí San Ignacio dice, tanto temporales como espirituales. Es decir, también el hecho de criticar, por ejemplo, a personas que tienen poder sobre nosotros, en el gobierno, si es una crítica destructiva, que no va a traer ningún bien, y que lo que va a hacer es que la gente se enfade y que no haya ningún cambio, ¿qué trae de bueno? Yo como sacerdote he confesado a muchas personas que se confiesan de insultar a los políticos cuando los ven por la tele. ¿Qué tiene eso de constructivo?
Lo que tendría de constructivo será que si un gobernante no hace lo que debe, tomemos acciones, hagamos plataformas, hagamos cosas para que eso, pues, esa injusticia deje de utilizarse. Lo que no hay que hacer es criticar, generando murmuraciones y escándalo. Sobre todo cuando veamos que lo que vamos a decir genera murmuración y escándalo más que provecho, y entonces se indignaría al pueblo contra sus mayores. Así como se hace daño al hablar mal la ausencia de los mayores a la gente sencilla, sin embargo sí que se puede hablar de las malas costumbres de las personas. O sea, yo no puedo cambiar al Papa, pero sí puedo cambiar mi soberbia, por ejemplo, que es lo que está diciendo San Ignacio, ¿no? Entonces a lo mejor no me tengo que concentrar tanto, no me tengo que concentrar tanto en corregir al Papa delante de un montón de gente, cuando ninguno vamos a poder hacer nada por eso. A lo mejor a esa gente tengo que decirle, bueno, vamos a mirar qué podemos cambiar nosotros. Cámbiate tú y cambiarás el mundo. Cámbiate tú y cambiarás tu mundo. No quieras cambiar a gente que ni sabe quién eres, a gente que no te conoce. No. Cámbiate tú y cambiarás el mundo. Busca tu santidad y la de los que están cerca de ti. Céntrate en aquellos en los que puedes influir. Evita la crítica, sobre todo cuando son sobre superiores y sobre todo cuando es en temas que no son dogmáticos y en una conversación que no va a traer provecho, sino que va a traer destrucción, que va a traer murmuración, que va a traer escándalo, ¿vale? 11ª regla. Alabar la doctrina positiva y escolástica, porque así como es más propio de los doctores positivos como San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, el mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, así es más propio de los escolásticos como Santo Tomás, San Buenaventura o el maestro de las sentencias, definir o declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias a la salud eterna y para más impugnar y declarar todos errores y todas falacias. San Ignacio aquí dice, los padres de la Iglesia nos mueven el corazón para amar a Dios. Y los doctores escolásticos, los grandes teólogos, nos mueven la mente para comprender a Dios. Y por eso tenemos que vivir dentro de la comunión con la Iglesia y de las doctrinas que la Iglesia manda y de aquellos que la Iglesia propone como doctores, ¿no? Pues San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio, Santo Tomás, San Buenaventura o Pedro Lombardo, maestro de las sentencias, que era en este momento como el top, ¿no? Es decir, hoy si la Iglesia nos dice que Ratzinger es un teologazo, pues vamos a seguir a Ratzinger. Pero Hans Küng, que es una persona que ha negado dogmas de fe, pues no, pues a eso no le vamos a hacer caso, no nos vamos a formar con él, ¿no? Por ejemplo, Henri de Lubac, un gran teólogo, pues nos formamos con él. O el hermano Roger de Tessé, por ejemplo, que no es santo, pero que ha tenido una vida en comunión con la Iglesia, pues nos formamos con él, pues leemos sus escritos, el cardenal Bantuan, por ejemplo, ¿no? Es decir, hoy en día no es lo mismo leer una cosa que otra. No es lo mismo leer a una teóloga que niega no sé qué o un teólogo que dice que la Eucaristía es un símbolo que leer a un teólogo católico en comunión con la Iglesia. Y más, tiene fama de santidad. No es lo mismo leer, a la Madre Teresa de Calcuta que a Frida Kahlo, pues obviamente, ¿no? En ese sentido San Ignacio está siendo como muy evidente. Él cita a los santos de su época, nosotros podemos citar a los de la nuestra. Porque los doctores escolásticos, o sea, los que enseñan las razones, los teólogos, como sean más modernos, no solamente se aprovechan de la inteligencia verdadera de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, sino que siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Un verdadero teólogo hoy hace teología dentro del marco de la Iglesia, no se la salta. Ratzinger, cuando hace teología, está siempre dentro del dogma católico, u otros teólogos que hacen teología, o yo mismo que escribo mis libros, estamos dentro del dogma católico. El cardenal Sará está dentro del dogma católico, es decir, hay que buscar siempre autores que estén dentro del dogma católico. Otros autores como por ejemplo Olaizola, pues son autores que son jesuitas, serán muy buenos, pero pues toman líneas que a veces causan escándalo, o James Martin, el jesuita, pues que dice que la escritura está equivocada, pues ahí no le vamos a seguir. Y serán jesuitas, y a lo mejor son muy buenos, pero en el momento en el que empiezan a hacer teología o espiritualidad fuera del marco de la comunión con la Iglesia, en esa medida no nos pueden edificar. Y lo mismo dígase de youtubers, y de instagramers, y de tiktokers, y de tuiteros. Algunos sacerdotes y religiosas tienen mucha fama en las redes sociales, y sin embargo hacen declaraciones ambiguas, que no están respondiendo a lo que la Iglesia dice. Y muchas veces cogen una parte de lo que una parte de la Iglesia dice para justificar sus posturas, pero no aceptan el dogma en su conjunto. Esas personas no nos van a edificar. No nos van a edificar. Hay que seguir a aquellos que están en comunión con la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia, con sus concilios, cánones y constituciones, nos marca el camino de la verdad.
Y la Iglesia no los decide porque dice, ¡hala, venga, esto! No. Lo hace porque realmente, iluminada por el Espíritu Santo y con una reflexión profunda, marca cuál es el camino que estamos llamados a seguir. 12ª regla. Debemos guardar en hacer comparaciones de los que somos vivos a los bienaventurados pasados. Que no poco se yerra en esto. Es decir, este sabe más que San Agustín. O este otro es más que San Francisco, o más que San Pablo en bondad, santidad. No compararnos. Aquí dice él, con santos de otros tiempos, ni con nadie. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. No debemos compararnos con los demás. Esto no es una carrera de a ver quién hace más cosas, más vídeos de YouTube, escribe más libros, o dice cosas más santas, o tiene más ocurrencias. Aquí hay que compararse con lo que Dios quiere de ti. Siempre mirarse con la mirada de Dios. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? Eso es lo importante. Lo que Dios quiere de ti. Lo demás da igual. Y por eso, mírate con la mirada de Dios y compárate contigo mismo. Compárate contigo mismo hace un mes. O contigo mismo hace un año. No te compares con los demás. Para no caer en la vanagloria de creerte más santo que San Francisco y en la desesperación de creerte menos santo que San Simeón el idiota. No. Tú busca la voluntad de Dios. La santidad es un don suyo y luego ya la canonización es otra cosa. 13ª regla. Debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salvación de nuestras almas, porque el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, por el mismo es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Aquí es justo lo que he estado diciendo hasta ahora. La Iglesia está guiada por el Espíritu Santo, el mismo que dio los 10 mandamientos, el mismo que llenó a Jesucristo, el mismo que guía a la Iglesia, y por lo tanto, cuando la Iglesia determina algo, determina algo, tenemos que darle la obediencia de la fe, igual que se la damos a Cristo, igual que se la damos al Espíritu Santo. 14. Dado que sea mucha verdad que ninguno se puede salvar sin ser predestinado y sin tener fe y gracia, es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas. En esta 14 regla, San Ignacio lo que dice no es que estemos predestinados a la salvación o a la condenación, sino que todos estamos llamados a la salvación. Que todos estamos predestinados, llamados por Dios, a llegar a la salvación. Pero si en nuestra libertad elegimos dar la espalda al plan de Dios, elegimos la condenación, que es la doctrina de la predestinación bien entendida. Dios nos ha destinado a todos a la salvación, pero si alguno decide no obedecer a Dios y le da la espalda, él mismo elige la condenación. San Ignacio dice, hablemos con mucho cuidado, mucho de advertir el modo de hablar de esto, para no negar ni que Dios lo sabe todo, ni que somos libres, ni que estamos todos destinados a la salvación, ni que algunos pueden negarse a esa salvación e ir al infierno, que tenemos que orar por todos para que vayan al cielo, ¿no? Hay que hablar con mucho cuidado. 15. No debemos hablar mucho de la predestinación por vía de costumbre, pero si en alguna manera y algunas veces se hablare, así se hable que el pueblo simple no venga en error alguno, como algunas veces suele, diciendo, si tengo que ser salvado o condenado, ya está determinado. Y por mi bien hacer o mal no puede ser ya otra cosa, no puedo hacer más que lo que hago. Y con esto entorpeciendo se descuidan en las obras que conducen a la salvación y provecho espiritual de las almas. No estamos predeterminados a la vida o a la muerte, no nos salvamos todos porque sí, ni nos condenamos todos porque sí, no hago el bien porque Dios lo dice, ni hago el mal porque Dios lo dice, sino que soy libre y tengo que currármelo para poder salvarme. 16. De la misma forma es de advertir que por mucho hablar de la fe y con mucha intensidad, sin alguna distinción y declaración, no se dio ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y perezoso, bien antes de la fe formada en caridad o bien después, ¿vale? Es decir, no hay que hablar mucho. Hay veces que queremos ser grandes teólogos y formadores de la gente para que alcance grandes verdades, cuando lo que hay que centrarse es en que la gente viva en caridad, viva en el amor, y cumpla la voluntad de Dios. La teología es muy buena. La teología, las razones de la fe son muy importantes para que nuestra fe sea sólida. Pero es más importante obrar con caridad. La caridad es más importante que cualquier otra cosa. Y la caridad va a ser la que nos guíe a la verdad. 17. Asimismo, no debemos hablar tan largo, insistiendo tanto en la gracia, que se engendre veneno para quitar la libertad. Aquí San Ignacio es muy listo, porque hay veces que decimos, no, es que Dios es quien lo hace todo y yo no hago nada. Eso no es verdad. No, es que soy yo quien lo hago todo y Dios no hace nada. Eso no es verdad. Dios da la gracia y el hombre responde con su libertad.
Por tanto, hay que tener cuidado que no se engendre el veneno de que creamos que Dios lo hace todo y nosotros no hacemos nada. Que es lo que pasaba en tiempo de San Ignacio y que hoy podemos tener esa doble tentación. Como decía el Papa Francisco, espiritualismo, Dios lo hace todo y yo no hago nada, o semipelagianismo, yo lo hago todo y Dios no hace nada. No, Dios da la gracia y yo respondo con mi libertad. Así que el mérito es de Dios y yo colaboro también con mi libertad consiguiendo mérito. De manera que de la fe y gracia se puede hablar cuanto sea posible mediante el auxilio divino para mayor alabanza de su divina majestad, pero no de tal modo, mayormente en estos tiempos tan peligrosos, que las obras y la libertad reciban detrimento alguno o se tengan por nada. A Dios rogando y con el mazo dando. Y la última, dado que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor, debemos mucho alabar el temor de su divina majestad, el temor de Dios. Porque no solamente el temor filial es cosa pía y santísima, sino incluso el temor servil. Donde otra cosa mejor y más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal. Es decir, el temor de Dios, no en el sentido del temor filial, sino incluso el temor servil, es decir, el miedo a condenarme, dice San Ignacio, hombre, no es lo ideal, pero es un primer paso para salir del pecado mortal. Hay personas que se alejan del mal por miedo, yo lo conozco. Hombre, no es perfecto, pero es algo. Si por miedo a la condenación o por miedo al demonio te alejas del mal, entonces está muy bien. Ahora es cierto que el siguiente paso, el temor filial, el temor de hijo, que es el respeto, la veneración y la adoración, es lo ideal, ¿no? Dice que el temor servil ayuda mucho para salir del pecado mortal y salido fácilmente viene al temor filial. El temor servil, el temor por miedo, se debe convertir en amor, en reverencia, en afecto hacia Dios. Salido fácilmente viene al temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor por estar en uno con el amor divino. Como dice San Juan Evangelista, donde hay amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa el temor. Por lo tanto, el temor de Dios servil puede ser un primer paso para acercarse a Dios. El temor filial es importante, es necesario decir, Señor, tú eres Dios, yo no, tú eres el creador, yo soy la criatura, tengo que tenerte respeto, alabanza y veneración, y por el temor filial venir al amor de Dios y hacerse uno con el amor divino, que es lo más importante, estar en plena y perfecta comunión con Dios. Terminan aquí los ejercicios espirituales con unas palabras AMDG, ad majorem Dei gloria, es decir, para la mayor gloria de Dios. Así hemos querido hacer estos ejercicios espirituales. Espero que os hayan ayudado, que os den luz y que siempre estéis en comunión con Cristo y con la Santa Madre Iglesia jerárquica y que así cumplamos lo que decía el principio y fundamento, el comienzo de estos ejercicios. Hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra alma. Y las cosas que han sido creadas tenemos que usarlas según que nos ayuden para el fin para el que hemos sido creados. Y por eso en la oración preparatoria decíamos siempre, Señor, dame tu gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.